Мария, Дева чистая, Пресвятая Богородице, радуйся, невесто не невестная, Царице Мати Деву, руно все покрывающее. Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla el Padre Domingo Crepán, doctor en Historia de la Iglesia. Padre, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, Padre, somos todo oídos. Muy bien. Tengo el gusto justamente de hablarles. Noto una dificultad inicial que es saber paralelizar los diversos acontecimientos, pero si uno los paraleliza uno al lado de otro, se termina por no entender nada, porque son tantas cosas que ocurren que si uno quiere poner, digamos, el año tal y tal, y vemos que hay cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, tratamos más o menos, según el siglo, al menos el mismo siglo, tratamos acontecimientos importantes para que se los pueda entender y recordar. Bien, ¿en qué siglo estamos, Padre? Muy bien, estamos en el siglo XI, en que ocurrieron tantas cosas dramáticas y trágicas. Para algunos Claro. eran tragedias. Fue el siglo del cisma, El siglo del cisma de la Iglesia. que es la primera y gran división de la Iglesia, ¿no? Es la mayor división. La mayor, más que la primera. Pues no fue la primera. Pero es una división definitiva que llega hasta el día de hoy. Lamentablemente quedó definitiva. Claro, es lo que llamamos católicos y ortodoxos. Y ortodoxos, exactamente. Se han conservado el título o adjetivo de ortodoxos los cristianos del Oriente. Es decir, todo lo que era la cristiandad bizantina y también otros, por ejemplo, los siríacos o los coptos de Egipto, que se los tilda de monofisitas, es decir, que creen en una sola naturaleza en Cristo, lo cual ellos niegan, ¿no? Bueno, unos y otros se reservan el título de ortodoxos. Y el Occidente, que no dudaba de su propia ortodoxia, ni tampoco había un interés prácticamente maniático en los dogmas, cosa que tanto mal hizo en Bizancio. El Occidente, en fin, era más práctico desde ya, pero se conservaron el título de católicos, es decir, de universalidad de la Iglesia. En el fondo, católico es el que acepta y vive según la fe original de la Iglesia cristiana, que debe ser universal y que hasta cierto punto realmente es universal para todos. Por ejemplo, tanto los bizantinos como los latinos, es decir, católicos, confiesan o confesamos la misma fe según el credo niceno-constantinopolitano. Es el mismo para unos y otros. Claro. Usted viene de una zona de Europa donde de repente en una familia la mujer es ortodoxa y Sí, señor. el marido es católico o al revés, ¿verdad? Pues en Europa del Este es muy común Sí, señor. los matrimonios mixtos. Por ejemplo, mis primos
hijos de dos hermanas de mi padre son ortodoxos, es decir, las familias de ellos, ¿no? Incluso un poco más al este, en Bosnia, hay familias que son uno cristiano, uno de los cónyuges cristiano y el otro musulmán. Claro. Sí, y las hay que conviven perfectamente bien, sí, sí. ¿no? Y otros, en cambio, que son de la misma pertenencia eclesiástica, que se llevan con perro y gato. Claro, pero se mete la política, Y ¿no? sí, Porque sí. en Ucrania, por ejemplo, ortodoxo, ucraniano, católico, polaco, ¿no? Es análogo Es a tremendo. la península balcánica, Claro. Ucrania, ¿no? Y realmente es desagradable el trato o el sentimiento de ucranianos ortodoxos con ucranianos greco-católicos, Por ejemplo, por claro. ejemplo, o con los polacos católicos que están, que digamos se ven mal o se miran mal con los greco-católicos y con los ortodoxos, Claro. ¿no? Y son nación polaca, nación ucraniana y nación rusa. Claro, y todo eso tiene su origen en el siglo XI, que vamos a ver. Y O sea, sí, es interesante, ¿no? Sí, allí, Es muy allí importante. eso se Así que, planta padre, lo escuchamos en la atentamente. cristiandad. Cuéntenos qué pasó, por favor. Bueno, pero empecemos con el bautismo de algunas naciones que llegan a eso a finales del siglo anterior y principio del Bien. XI. Los que hemos mencionado ya fueron los húngaros, invasores desde el Asia, y a esos los catequizó, entre comillas, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón I, que los destruyó, es decir, los aplastó en la batalla de Lech. Si bien ellos tenían su caballería muy poderosa, pero tal vez la técnica o la inteligencia de comandantes alemanes ha logrado vencerlos. Y entonces se le pide que voluntariamente acepte el bautismo, pero ese adverbio voluntario es a veces poniendo la punta de la espada en la garganta. Ahora, los así llamados misioneros, no misioneros porque no eran directamente eclesiásticos, sino magnates occidentales que exigían el bautismo, lo hacían por doble propósito, porque el cristiano automáticamente pasaba a ser súbdito de reyes cristianos, que por empezar eran dos polos de poder: Constantinopla, Imperio Romano Oriental, y Alemania, Aquisgrán de Carlomagno, Alemania, otro polo de poder imperial. Y bueno, entre esos dos polos que misionan unos y otros, por ejemplo, mencioné a Otón I, era un empresario misional en realidad. Y bueno, los métodos, en fin, hay que verlos. Y pensaban que, por empezar, bautizándose el jefe oriental salvaje, con eso el tipo pasaba a ser al menos colaborador o aliado del príncipe cristiano, que también le va a exigir el bautismo, ¿no? Y si no, simplemente súbdito. Esto lo vemos
siglos más tarde, en los reyes católicos en América, en Isabel y Fernando, que Isabel era muy buena persona y Fernando no tan buena persona, pero ellos insistían en el bautismo de los pueblos americanos, con lo cual pasaban a ser súbditos del reino de España. Los virreinatos que se instalaban en América Meridional eran copia de los virreinatos españoles. Vale decir, a ver, padre, que la unidad religiosa es como el sustrato de la unidad política. Era muy importante la unidad religiosa justamente, ¿no? Pero que es algo que en el Imperio Romano anterior al cristianismo no existía, porque al contrario, ellos, los romanos, respetaban las religiones de los pueblos, porque no les importaba, supongo, mientras que le pagaron los impuestos, ¿no? Ahí está. Eran no te pragmáticos, subleves, claro. No te retobes, diríamos, claro. en lenguaje popular, y paga bien el impuesto. Claro, y adorá, si querés, al árbol o a la luna. Como te parezca. Claro. ¿No? Pero acá se entiende que hay... Ya eso se dejó de lado. Empezó a partir de Constantino, que ya el paganismo no es bien visto. Claro. ¿No? Y después Teodosio, que impone la religión cristiana a claro. todo el imperio, ¿no? Ahora, hay casos de, ya que estamos un poco hablando así, un poco más libremente, hay casos de reyes paganos que desean voluntariamente entrar en el mundo cristiano. Así fue, ¿no? Terdates de Armenia. O Vladimir también me parece, bueno, ¿no? más tarde, que más tarde, mismo siglo, que va a querer entrar al gran mundo, digamos, greco-romano, cristiano, al imperio, digamos. Civilizado. Claro, al ecumene, al mundo civilizado. La ecumene, al ecumene, sí. Debía ser cristiana. Claro, la ecumene era cristiana. Ahí está. Y empezaba a participar también de los beneficios, del arte, de las leyes, de toda la cultura, de la riqueza, el tesoro. Tenía. Por eso supongo que era también un beneficio para los pueblos conquistados. Sí, señor. ¿No? Porque dentro de y así todo, lo veían ellos también. Además de la barbarie, del atraso, de la brutalidad antigua y medieval, pero era bien distinto eso con respecto a los príncipes asiáticos, para los cuales no existía ningún código, era su omnipotente voluntad. Claro, eran... O te sometes o se te vuela la cabeza. Y en Roma antigua era un poco eso también. Sometete o se te vuela la cabeza, ¿no? Pero cuando ven que por medio de la fe o de la pertenencia eclesiástica ya la vida es otra cosa, se suaviza. Se suaviza. Sí, señor. Vemos así que se introdujo, incluso según la liturgia, exigencias de paz y de mansedumbre. No se podía guerrear en tiempo de Navidad, en tiempo de Cuaresma, de Pascua, claro. Y Cuaresma. Sí. Y después los días miércoles y viernes, quizás también haya sido lunes, miércoles y viernes, pero miércoles y viernes dedicados a la pasión de Jesús, de Cristo. Entonces nada de usar las armas. ¿No? De esa manera se iban civilizando poco a poco. En cambio, para el asiático no existía nada de eso. ¿No? Cuando se impone el poder del jefe, o te sometes o te vuela la cabeza. Bien. Y no hay vuelta de hoja.
hemos mencionado el caso de los húngaros, pero los búlgaros que estaban con su problema de si aceptar la autoridad de la Iglesia romana o la Iglesia bizantina. Es un viejo problema que Bulgaria luego va a llevar a través de siglos. Nos contó el caso de Formoso, etc. Ahí está, empieza allí con ese misionero ilustre que era Formoso. Muy bien. Ahora le toca el turno en cuanto al bautismo a un nuevo poder que era que se denominó con un sustantivo nórdico, Rus, que yo creo que Rus significa simplemente lugar poblado. Así, Rus de Kiev, Rus de Novgorod, Rus de tal o cual parte. Bueno, esto lo introducen aventureros nórdicos que navegan en general por los ríos, que era el camino más seguro, más libre. Entonces, bajando desde el norte por el río Dnieper, se llega a Kiev, que era un centro poblado donde había incluso influencia bizantina y una iglesia cristiana de Elías profeta que construyeron los comerciantes griegos que venían, también subían por el mismo río. Muy bien, allí por empezar tenemos una princesa que parece que era efectivamente sincera y devota, Olga, en la raíz germánica del nombre Helge. Bueno, esta mujer era la madre del príncipe que dominaba en Kiev, Vladimir o Valdemar, según traían en su idioma nórdico germánico estos conquistadores, los que se llamaron en Kiev variagi o varengos. Eran simplemente conquistadores, más bien aventureros que otra cosa. Pero ellos se habían instalado en Kiev. Se instalan en Kiev, efectivamente. Bien. Muy bien. Entonces, Vladimir, que podía haber sido un hombre medio salvaje, en fin, su origen era pagano, salvaje, salvo la madre que influyó, pero él era un hombre inteligente e incluso astuto. Él tenía perfectas referencias de la cristiandad occidental, porque se comunicaban muy bien con los obispos alemanes de frontera. Incluso el famoso San Bonifacio había fundado Fulda en la frontera oriental. Muy bien, pero además de la fe cristiana occidental, estaba el poder del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. De Otón. Sí, y Otón se hizo respetar como 2 siglos antes Carlomagno. Bueno, esto a Vladimir no le gustó mucho. Claro. Porque Vladimir sería reducido a ser un principito vasallo del emperador. Claro. Pero le interesaba la fe cristiana, el mundo cristiano, el mundo civilizado y avanzado. Entonces prefirió bautizarse con el ritual bizantino.
Y efectivamente el año 988 se bautiza en el ritual bizantino y claro, inmediatamente obliga a sus súbditos a bautizarse. Tenía el río Dnieper al lado, bueno, al río, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Listo, son cristianos afuera. Ahora los guardias, lo mismo. Ahora, los misioneros más serios, sacerdotes y monjes, pensaban, bien, esto se hace como se hizo en Europa Occidental también, pero que venga la catequesis después del bautismo. De allí también que en la Iglesia Occidental se separaron los sacramentos de la iniciación cristiana. Vladimir habrá recibido los 3 sacramentos como era el ritual bizantino. Algo de catequesis le habrán dado, amén, de la madre que le hablaba y repetía cosas que ella tanto respetaba y amaba. Muy bien, se bautiza y, como digo, obliga a su gente a bautizarse. Tiran al río las imágenes de los dioses eslavos, del Perún, Volos, Vesna, en fin, y otros nombres que para los eslavos eran comunes. De allí también que nace una costumbre muy fea en algunos pueblos eslavos, que es la blasfemia, que proviene de los insultos a los dioses paganos, porque uno insultaba a los dioses del otro. Pero sí, y eso luego se transmite a los mismos cristianos de origen eslavo. Y realmente es una costumbre muy fea y muy desagradable. Tienen también el mal ejemplo de los italianos y creo que en franceses y españoles. Sí, tremendo. Sí, que usaban el insulto a lo sagrado del credo cristiano. Hay una historia del bautismo de Vladimir que dice que mandó mensajeros a diversos lugares. Sí. La crónica de Néstor, me parece que se llama, que mandó mensajeros a ver a qué religión se iba a adherir. Sí, si al Islam, y el Islam prohibía el alcohol. Prohibía la bebida alcohólica. Claro. Sí. Entonces dijo que no. Sí. Eso es muy divertido. Yo creo que así. Que los católicos romanos eran fríos y no sé, cara de vinagre. En cambio fue a Constantinopla y vio el cielo en la tierra. ¿no? La belleza del culto. ¿no? Sí, de la divina sabiduría o Santa Sofía. Claro. Eso tiene una parte de verdad y otra parte de fábula. Claro, como claro. Las fábulas y mentiras y mitos muy bien preparados son los que empiezan con algo de verdad y después desarrollan la copa, como los árboles, de cuentos. Aunque es verdad que en Rusia la liturgia se destaca por su belleza. O sea, la belleza es y es muy importante en la religiosidad rusa. En general, yo veo y creo, y dentro de lo poco que alcanzo a conocer de Rusia, el sentimiento coreográfico de los rusos es exquisito, porque cuando organizan algo, lo hacen tan bien, con tantos detalles, que el que cae en ese ambiente se queda extasiado. Y cuando ellos reciban ya de Bizancio la belleza del culto cristiano,
ellos lo llevan a su país y lo realzan mucho Lo más. perfeccionan, sí, sí. Sí, es mucho más hermosa la liturgia rusa que, por ejemplo, la griega. Sí, sí. La griega sí se mantiene dentro de los cánones primitivos, pero no tienen lo que es la majestuosidad No. rusa, No. sino cualquiera que ve en estos días, por ejemplo, se publicó la consagración de la iglesia castrense en Moscú. La hizo el patriarca mismo, Cirilo. Se terminó en 2 años de trabajo, que es rapidísimo. Bueno, pero uno ve eso. Bueno, el arte mismo de la iglesia, a mí no me gustó mucho de esa iglesia, pero cuando uno ve allí al patriarca, sus obispos sufragáneos, el clero, el canto del coro, todo ese movimiento, el diácono que inciensa, que lo hace a la perfección. Bueno, quien tiene ese sentido teatral, Sí, lo sí, teatral sí. no es negativo. No, más bien Lo simbólico visible, más que teatral, sí. sí. Realmente se encanta. Sí. Eso puede ser perfectamente cierto de lo que Néstor cuenta en su crónica. Creo que... Ahora, padre, ya que hablamos de esto, Sí, cuando se festejó el milenio del bautismo en el año 88, Sí. 1988, el concepto era que el bautismo hecho por Vladimir era el inicio del Estado ruso, de la nación rusa, o Sí, sea que señor. coincide el nacimiento del pueblo cristiano y del pueblo en sí. Es muy interesante eso. por empezar, se independiza de unos y de otros, Claro, ¿no? Del Sacro Imperio Occidental y del Imperio Bizantino. claro. Estaba más cerca de Otón. Sí. Geográficamente, Y Kiev era está a quien cerca. más miedo tenía. Claro, parte del Sacro Imperio Romano Germánico quizás llegaba hasta Lituania, lo que hoy es, o sea, estaba muy cerca de Kiev. Sí. Sí, es toda esa región que viene del norte. Claro. Ahí está la ciudad de Pskov, Pskov, Novgorod. claro, sí. Novgorod más bien se preparaba para ser la capital de Rusia. Claro, Pero sí. luego ahí vino la invasión mongólica. Claro, mucho después. Sí. Con lo cual Kiev decayó absolutamente. Claro. Y pasó el poder a Vladimir en Rusia, pero los magnates de Moscú fueron más astutos que los de Vladimir y el poder quedó centrado en Moscú. Pero todo eso junto con la ortodoxia, Claro. con la fe cristiana, para ellos bizantina, que los caracterizó. Claro, es parte de la identidad nacional. Exacto. Ellos, recuerdo esto que inventó, no sé si inventó, pero el monje del siglo XIX, que Rusia es la ortodoxia, la autocracia y el pueblo, sí, ¿no? sí. Como la definición Sí. Pravoslavie, Samodержavi y Narodnost. Narodnost, sí, señor. Y bueno, de eso ¿Qué sé yo? Estamos ahí, era sí. raro el ruso que sepa pensar de otra manera. Claro. Que sí acepte la fe, todo lo que quiera, pero que sepa distinguir la fe de la soberanía nacional. Sí, y al día de hoy uno, como yo viví muchos años en Rusia, muchos dicen, bueno, yo soy ruso, soy ortodoxo. Es decir, identifican la nacionalidad con la fe. Con la fe, sí, señor. Sí, ¿cómo voy a ser católico o protestante si soy ruso? Católico para ellos es ser polaco. Polaco. Y protestante, la Kirche, alemán. Claro. Los polacos tenían el mismo sentimiento Sí, claro, sí. para
librarse de los alemanes del occidente y de los rusos de oriente. Claro. ¿No? Es interesante porque en Argentina no vivimos esa Exactamente. esa Aquí, identidad entre... fe y nación. No, aunque obviamente es un país católico, de tradición católica, pero acá en realidad son como Estados Unidos, somos todos americanos, qué sé yo, no sé. Sí. ¿No? Aquí puede ser buenos argentinos, los evangélicos, Sí, nadie te protestantes, pregunta, claro. anglicanos. No se pregunta. No. ¿No? La idea proviene también en parte del Oriente, donde ve los musulmanes. Ellos no distinguen entre fe y nación. Claro, Son fieles, la sociedad es de los fieles. El que dirige es el califa, que él es para ellos tanto rey y sacerdote, ambas cosas. claro, Y los demás luego pueden ser inferiores si creen en un solo Dios, como los judíos y los cristianos que no aceptan el Islam, o los que no tienen la fe cierta en un solo Dios, entonces son paganos. Claro. Estos ya no son nada, claro, no tienen ningún derecho. claro. ¿No? Y así viene la India, por ejemplo, que tradicionalmente ha tenido su heterogeneidad religiosa. Ahora empiezan sus nacionalistas a unificar las dos cosas. Hindu Rashtra es el poder de la fe hindú e India y el hinduismo. Claro. Sí, son Bueno. ideas orientales que de alguna manera luego se filtran. Padre, si no me equivoco, la creación cuando la independencia de la India, del Pakistán, fue por motivo religioso, Y ¿no? se separó justamente en los límites de las dos religiones. Claro. Fue triste, fue criminal, pero por ahí pasó la cosa. Claro. ¿No? Así que bueno, es la historia de la humanidad, qué interesante. Y entonces estamos volviendo Sí. a lo nuestro. Sí, ahí tenemos el sacerdocio y el monaquismo Sí. de ese siglo. Tenemos el monaquismo muy fuerte y muy numeroso, que era común, monasterios de 200 o 300 monjes que, por supuesto, hacían los votos después de cumplir su noviciado y pasaban a ser miembros de la comunidad. Y tenemos el caso del monasterio que realmente fue fiel en su primer siglo de existencia, que fue el monasterio de Cluny de Francia, fundado en el año 910 por Guillermo de Aquitania, un magnate del sudeste de Francia. Y tuvo ese monasterio la suerte de que sus superiores, sus abades, fueron uno mejor que otro y eran elegidos por la comunidad. Nada de nombramiento ni siquiera del obispo local, ni del obispo, ni del papa, menos todavía, sino que los monjes votaban por su superior y le comunicaban al obispo que había sido elegido fulano de tal. Si tiene algo a favor o en contra, en fin, que diga y proceda.
y de allí que fueron excelentes, y allí se gestó la reforma de la iglesia medieval. Muy bien. Y esta reforma llevará características monásticas del primer momento y características que han quedado hasta hoy en nuestra vida eclesiástica. Por empezar, estas ideas reformistas venían del monasterio, donde vivía la gente, vivían varones, hombres, también mujeres en cuanto a monasterios. Dicho sea de paso, los monasterios femeninos no pasaban de ser simplemente lugares cerrados con clausura, que era muy severa para que nadie venga y rapte monjas, ¿no? Y no tenían ninguna injerencia social directa, como al final de en la edad moderna y contemporánea, las monjas son las que manejan hospitales, orfanatrofios, incluso están en las cárceles. Por ejemplo, yo he tenido alumnas del Buen Pastor que trabajan en cárceles de mujeres, ¿no? Muy, muy bien. Pero en aquel tiempo eso no era imaginable, sino simplemente que vivan su vida de solteras, dedicadas a la oración y al ayuno, y hagan todos los trabajos necesarios para la vida común. Muy bien. Pero volviendo al sector masculino, de allí nacerán no solamente las ideas teóricas, sino hombres que trabajen en la reforma, en cosas muy serias, fundamentales, desagradables en muchos casos y dolorosas también, como bien lo sabemos. Tenemos primeramente el período del Papa León IX, alrededor de la mitad del siglo XI, Papa del 1049 al 1054. Este era de origen, no sabemos bien si sería alemán o francés actualmente, pero allí de la frontera, ¿no? Y muy buen obispo en Toul, sudeste de Francia, y cuando el emperador Enrique III le propuso ser papa, porque los emperadores del Sacro Imperio empujaban a obispos alemanes, ¿no? Entonces le pone una condición: que sea elegido por el clero y pueblo romano, pero no simplemente impuesto, realmente con conciencia eclesiástica ya milenaria. Muy bien, va a Roma, votan y lo eligen y lo instalan porque ya venía como obispo. Uno que se alegró muchísimo fue el monje Hildebrando, que al poco tiempo será el administrador de la abadía de San Pablo con estricta regla cluniacense. Y este papa trae consigo también a un monje, Humberto de nombre, era de origen también allí de la frontera entre Alemania y Francia, erudito y muy conocedor del idioma griego y de lo que era el mundo bizantino. No sé bien si él ha viajado a Bizancio, porque los conocía muy bien. Los despreciaba, que eso era su grave defecto, y
esto se hará sentir mucho en la ruptura de relaciones entre la Iglesia romana y la bizantina. ¿Y por qué los despreciaba, padre? Y los bizantinos, si bien eran muy evolucionados, eran lo más evolucionados del mundo de aquel tiempo. Pero allí ocurrían cosas, por ejemplo, como lo que ocurrió con los prisioneros búlgaros, ¿Qué pasó? que el emperador Basilio II, una vez que derrotó espantosamente a los búlgaros, los alineó de a centenares y a 99 de ellos les hizo arrancar los ojos y al 100º le dejaba un solo ojo. Y así esa fila tremenda y trágica fue a Trnovo, a Bulgaria, a presentarse al rey búlgaro vencido, a Samuel. Cuando vio esas, porque algunos dicen que hubo 14.000 prisioneros búlgaros, no sé, realmente es un poco difícil, pero aunque fueran simplemente un solo centenar, eso era una visión más que macabra. Y este Basilio, como buen bizantino, era elegantemente falso, hipócrita. Cuando venció a los búlgaros, en acción de gracias, él reconstruyó la catedral de Ohrid sobre el lago del mismo nombre, en la frontera de Albania, de la ex Yugoslavia y Grecia. Y en el altar lateral mandó hacer frescos de los 7 papas romanos durante los 7 concilios ecuménicos. Un dato interesante. La catedral es hermosa, por dentro es un museo realmente. Eso en acción de gracias después de semejante crimen, porque al fin de cuentas los soldados búlgaros obedecían a su rey como los bizantinos obedecían al propio. Era un crimen, a mi juicio, peor que el exterminio de prisioneros después de la Segunda Guerra Mundial, que para que no molesten en países que empezaban a ser comunistas, los eliminaron en fosas comunes, taparon con tierra y adelante. Por ejemplo, en Katyn, no. Era algo como Hatyn, que fue hecho ya antes, el año 41, si mal no recuerdo. En Hatyn, que le echaron la culpa a los alemanes, pero fueron los soviéticos. Pero eran los soviéticos. Los soviéticos los que mataron a toda la oficialidad del ejército. A toda la oficialidad del ejército polaco. Y encima a intelectuales. Creo que eran 10.000 sí. Oficiales prisioneros de guerra. Sí, señor. Hay una película, no sé si la ve usted, padre. La he visto. Es tremendo. Porque los matan con una frialdad. Sí, sí, sí. Y hasta hace muy poco tiempo se culpaba a los alemanes. A los alemanes. Y además 10.000. Por eso usted habla de los búlgaros, y yo de repente pensé, claro, era en aquella época donde los hombres eran salvajes, pero en nuestra época no somos más civilizados. 17.000 en Hatyn. Hatyn 17.000. 17, porque caen profesores, sí. dirigentes de la economía, de sí, toda la élite. Élite polaca. La élite polaca, destruida en pocos días, con una bala en la nuca. A los militares los tenían a mano, y los demás había que buscarlos, ¿no? Eso es lo que hizo la Unión Soviética. Sí. Pero ¿usted a qué se refería? ¿A qué otro caso se refería de nuestra época? En la ex Yugoslavia, los prisioneros que habían luchado contra la guerrilla comunista, croatas, eslovenos, incluso serbios, Tito
los mandó eliminar tranquilamente, como si fuesen ovejas. Y luego, en una ocasión, su colaborador Gilas, que después pasó por ser un comunista abierto a las ideas, en fin, Tremendo, sí, sí. democráticas, Sí, 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 pero gente horrible. Sí. era un criminal. Criminal, sí. Dijo, bueno, eso fue necesario porque Claro. con ellos Yugoslavia no podría persistir. Porque los mismos serbios no querían la Yugoslavia como la quería Tito. Los croatas menos, los eslovenos menos. Sí, sí. Y entonces eliminó todo. Nuestro rector en Roma, en el Instituto Oriental, Zuzek Iván, y su hermano Nicolás eran conducidos justamente a uno de esos mataderos. Lograron escapar del vagón en el cual venían, vagón de animales, e hicieron la promesa de profesar como jesuitas si se salvaban, tal cual, ¿no? Iván fue el clásico militar oficial que solo sabía mandar, excelente persona, pero cuando se le trataba del mando, ahí renacía el jefe militar, ¿no? Y cumplió muy bien su promesa, ¿no? En cambio, Nicolás murió aquí en San Pablo. Lamentablemente dejó el sacerdocio. Bueno, porque lo dejó porque no tenía vocación, padre. Ni uno ni otro. ¿Cómo vas a no puedes prometerle a Dios eso? Sí. Porque la vocación, digo, no sé, se me ocurre que Hay casos. uno puede prometer otra cosa, pero Sí, no algo señor. que no depende de uno. Pero bueno, quizá los jesuitas tendrían que haberle dicho, chicos, Sin embargo, vuelvan a sus casas. Iván se mantuvo muy bien. Sí, claro, sí, bueno. Sí. En Rusia hubo un caso parecido del que murió finalmente con el título de metropolita, Manuel Lemesevsky, que estuvo 20 años en 5 deportaciones al norte de Rusia, en Siberia. Él, siendo estudiante en San Petersburgo, tenía a su hermano que empezó a agonizar. No sé si era tuberculosis o con qué en el hospital. Y el muchacho, cuando le avisaron que el hermano empieza la agonía, desesperado, corrió a una iglesia que no me acuerdo bien cuál de esas. Había una abadía grande allí, y se tiró de rodillas delante del iconostasio y juró solemnemente: si su hermano revive, él profesaría de monje. Y así fue. Cuando salió de la iglesia, le avisaron que el hermano reaccionaba muy bien y a los pocos días se levantó. Y sin embargo, el muchacho fue al monasterio, Claro, profesó, claro, fue obispo, confesor de la fe, claro, también. sí, y se mantuvo muy bien, Padre, ¿le hacemos una pausa, le parece? muy bien. Listo.